Hola, en el video de hoy vamos a resolver el problema 2.2 del libro BIRD, Fenómenos de Transporte. Este libro incluye el transporte de energía, materia y cantidad de movimiento. Y este problema que vamos a resolver en el día de hoy es uno de los más emblemáticos del primer tema, que es transporte de cantidad de movimiento, y que presenta una dificultad muy particular, como ya mencionábamos en el video anterior, el hecho de que la cantidad de movimiento per se, a diferencia de la energía y de la materia, que son escalares, la cantidad de movimiento es un vector, ¿no? Y esto presenta una dificultad adicional, sobre todo cuando se analiza desde el punto de vista geométrico. Entonces, con esa premisa nos hemos propuesto realizar este video con este problema en particular, que es quizás el más geométrico, este tema de balances de envoltura microscópica para fluidos laminares. Y bueno, lo hemos hecho con este programa en 3 dimensiones para que se pueda visualizar mejor todo lo que es la distribución geométrica y los vectores. Ese problema hace referencia a esto que nos podemos imaginar aquí. Realmente en el libro aparece esta zona de aquí. Esto me lo inventé yo. Esto que está aquí de este lado, este tanque. Bueno, para imaginarnos qué es lo que sucede, bueno, nos imaginamos que el tanque aquí tiene un nivel determinado y lo dibujé tan grande así para que se imaginen que a pesar de que el agua fluye desde aquí hacia acá, el nivel se mantiene constante, ¿no? Porque es un tanque muy grande. Entonces, por esta tubería el agua fluye desde este tanque hasta este sistema que está aquí, que es un pequeño tanque cuadrado unido a una rampa que tiene una inclinación. El agua fluye desde aquí hacia acá por el medio de esta tubería y el nivel de este líquido aquí empieza a subir. De tal manera que cuando el nivel del líquido llega hasta este borde, desciende una película de fluido por la rampa. Lo que se va a analizar en el problema es esa película de fluido que baja por la rampa rectangular. Este problema, como lo ven, es una situación bastante específica de la vida real y geométricamente bastante sencilla, desde el punto de vista que es un rectángulo lo que se va a estudiar, ¿no? Un paralelepípedo. Y bueno, lo que vamos a estudiar entonces es esta película de fluido que baja por la rampa, solamente esta película de fluido, ¿sí? Para simplificar matemáticamente el problema, según palabras del profesor Lucas Álvarez, un problema, mientras más restricciones, más sencillo matemáticamente es. De tal manera que entre las restricciones más importantes que tiene este ejercicio es que es un estado estacionario. ¿A qué se refiere que sea un estado estacionario? Eso ya lo mencionamos en el video anterior. Al hecho de que nada cambia en el tiempo. Y esto tiene una implicación muy importante en la manera de resolver el ejercicio. Desde el punto de vista de que, por supuesto, un problema puede ser un estado estacionario con respecto a muchas cosas, con respecto a la energía, con respecto a la materia. Que un problema tenga estado estacionario hay que especificar con respecto a qué es ese estado estacionario, ¿no? Siempre y cuando que planteemos un estado estacionario, va a suceder que esa cantidad que está en estado estacionario, todo lo que entra de esa cantidad va a ser igual a todo lo que sale. Por lo tanto, esa cantidad dentro del sistema permanece constante. En este caso, a lo que hacemos referencia, que es un estado estacionario, es con respecto a la materia y con respecto a la cantidad de movimiento. Eso ya lo vamos a explicar mejor más adelante. Con respecto a la materia, el que sea un estado estacionario quiere decir que dentro del sistema, que en este caso va a ser esta película de líquido que hay sobre la rampa, la materia siempre va a permanecer constante. Y para que la materia permanezca constante adentro de ese sistema, entonces toda la materia que está entrando por aquí tiene que ser igual a toda la materia que está saliendo por aquí. Por lo tanto, el flujo másico de entrada tiene que ser igual al flujo másico de salida. Esto significa que si cada segundo entran 3 kilos de agua por aquí, por este lado, tienen que salir 3 kilos de agua cada segundo, ¿sí? En esta imagen ya hemos simplificado el sistema para aislar solamente el dibujo que nos interesa, que es el fluido que baja por la rampa debido a la gravedad. ¿Cuál es la importancia de este primer análisis de fenómenos de transporte de cantidad de movimiento? Bueno, que al ser un fluido tan perfecto, entre comillas, al ser un movimiento tan simple, se puede estudiar de una manera completamente teórica. ¿Qué significa esto? Que todas las relaciones que nosotros vamos a establecer aquí derivan de un principio teórico, es decir, tienen una explicación lógica.
no derivan de datos empíricos. En este caso no. Ya habíamos mencionado que el fluido es con respecto a la materia y con respecto a la energía y con respecto a la cantidad de movimiento un estado estacionario. Quiere decir que nada cambia en el tiempo, ¿sí? Esto significa que si yo le mido la temperatura en este punto ahorita y la mido dentro de 5 horas es la misma. Si mido la velocidad del fluido aquí, en este punto aquí, ahorita, y la mido en 5 horas es la misma. Si mido el grosor de fluido en este momento y lo mido en 3 horas es la misma. Eso es un estado estacionario. Otra consecuencia, además de la que mencionamos anteriormente. Por otro lado, también hay que considerar el hecho de que el fluido es en régimen laminar. ¿Qué significa en régimen laminar? Un fluido puede comportarse básicamente en 3 regímenes: laminar, transitorio y turbulento. En el laminar, que es el más simple de ellos, se caracteriza por un movimiento ordenado y todo el fluido se mueve básicamente en la misma dirección, ¿no? En el régimen transitorio y turbulento, este tipo de análisis no se puede hacer y se debe recurrir a información en muchos casos empírica, es decir, en la práctica, para ir viendo cómo se comporta el fluido, porque al ser el movimiento mucho más complejo no se puede analizar teóricamente con esta facilidad. Entonces, al decir que el fluido es laminar, podemos decir que todas las partículas del líquido se están moviendo hacia el mismo sitio. Básicamente eso es laminar, ¿no? Por lo tanto, el flujo es unidireccional. Unidireccional, es decir, se mueve en una sola dirección. En este caso, todas las partículas del líquido van hacia acá, diagonalmente en este sentido. Ninguna partícula se mueve hacia acá, ninguna se mueve hacia arriba. No, todas van hacia el mismo sitio. Ahora, uno de los aspectos más importantes en mecánica de fluido, una de las ideas fundamentales es entender que si bien es cierto que todas las partículas se mueven en el mismo sentido, no todas se mueven a la misma velocidad. Las partículas que están pegadas de la superficie sólida no se están moviendo por lo que se conoce como condición de no deslizamiento, ¿sí? O sea, esas partículas que están pegadas de la pared no se mueven. A medida que nos alejamos de la superficie sólida, las partículas van cada vez más rápido. En todo el volumen de fluido, las que van más rápido son las que están más alejadas de la pared. Esto tiene una importancia fundamental a la hora de resolver todos estos problemas. Y es que uno de los aspectos principales que hay que ver es en qué dirección me acerco y me alejo de las paredes con las que está en contacto el fluido, ¿no? La superficie sólida. En esa dirección en la que me acerco y me alejo a las paredes es en la dirección en la que cambia la velocidad. Y como vimos anteriormente, en esa dirección es en la que se transfiere la cantidad de movimiento. Como hemos mencionado hace un instante, como estas partículas aquí no se están moviendo y estas se están moviendo, son las que más rápido se mueven, va a suceder que la transferencia de cantidad de movimiento se va a dar desde aquí hacia acá, es decir, en esta dirección, ¿sí? Fíjense, siempre en la dirección en la que cambia la velocidad. Y precisamente es una de las grandes dificultades que presenta el análisis de transporte de cantidad de movimiento, y es que existen dos direcciones. En este caso ustedes lo ven. Una dirección es esta, que es la dirección en la que se mueve el fluido, y otra dirección es esta, hacia acá, que es la dirección en la que fluye la cantidad de movimiento, desde esta zona, que es donde el fluido va más rápido, hasta esta zona, que es donde el fluido va más lento. Un aspecto fundamental que caracteriza este problema es el hecho de que la película es muy finita, eso te lo dicen en el ejercicio, y eso tiene una importancia a la hora de resolver el problema. Como ya hemos dicho, aquí hay un efecto de fricción en este sentido, que genera esta superficie sólida sobre el fluido a lo largo de esta pequeña longitud. Sin embargo, también pudieran existir efectos de fricción en este sentido generados por los fenómenos laterales. Imagínense que aquí hubiera una superficie sólida para que el líquido no se vaya por los lados, o que hubiera algún efecto de fricción aquí. Sin embargo, al ser la película muy finita, esos efectos de fricción laterales son despreciables por el hecho de que los efectos de fricción o la transferencia de cantidad de movimiento en ese sentido se aplicarían sobre esta pequeña área y tendrían que penetrar toda esta longitud. Entonces eso genera que los efectos de fricción en este sentido sean despreciables con respecto a los efectos de fricción en este sentido. Eso es importantísimo.
Entonces hay que siempre tomar en cuenta que este análisis que vamos a hacer es aplicable para películas muy finitas. Sin embargo, cuando se realiza el dibujo del ejercicio, siempre se tiende a colocar este grosor aquí, el grosor de la capa de fluido, mucho más grande de lo que realmente es. Y la razón de esto está en qué es lo que se va a hacer en este problema, ¿no? Eso hay que explicarlo. Lo que se va a hacer en este problema básicamente es obtener una relación entre todos los factores que gobiernan el movimiento de este fluido. ¿Qué significa esto? Bueno, los factores que lo gobiernan son, primero que nada, las dos propiedades clásicas de fenómenos de transporte 1 del análisis de cantidad de movimiento, que son la densidad y la viscosidad, que son dos propiedades que son únicas para cada sustancia en ciertas condiciones. El agua a cierta temperatura tiene una viscosidad y tiene una densidad. El aire tiene una, el aceite tiene una, el petróleo tiene una, la glicerina tiene otra, etcétera. De manera que esas dos propiedades, que en estos problemas siempre son fijas, ya vamos a explicar por qué son fijas, son dos factores que afectan de alguna manera el movimiento del fluido. Las otras propiedades importantes son las dimensiones del volumen que se está estudiando. En este caso nosotros tenemos que este sistema en particular tiene tres dimensiones características. Una es esta de aquí, que hace referencia al ancho del fluido y que es una distancia, por supuesto. La otra es esta, la longitud desde que el fluido entra hasta que sale. Y la última es esta, que es el grosor de la capita de fluido. En este caso, el ancho se va a llamar W. Este ancho de aquí, esta distancia aquí, que si se dan cuenta es esta misma de aquí abajo, y es esta misma aquí, esta y esta, ese ancho es W. La longitud de la película de fluido es L mayúscula, y el grosor de la capita del fluido, este grosor de aquí total, es delta minúscula, la letra griega delta. Voy a proceder ahora a modificar esos tres parámetros para que ustedes vean cómo cambian. Si la longitud L aumentara, lo que sucede en el fluido es esto. Ahí aumentó L. Aquí L aumenta y aquí L se hace más chiquito. Si el grosor delta minúsculo aumentara, lo que sucede es esto. Recuerden siempre que el valor de ese grosor es en la vida real muy pequeño, pero se dibuja más grande porque nosotros vamos a especificar qué tan rápido se está moviendo el fluido en este sentido. Entonces vamos a hacer un dibujo de qué tan rápido se mueve el fluido, es decir, a qué velocidad se está moviendo aquí, a qué velocidad se está moviendo aquí, a qué velocidad se está moviendo aquí, etcétera. Y esa gráfica, para que se vea mejor, se hace este grosor más grande. Eso es delta. Y por último, W sería este de aquí. Este sería W, este ancho, ¿no? Aquí estamos haciendo W más grande y aquí lo estamos haciendo más pequeño, ¿sí? Otro aspecto de dimensiones, de geometría, que es importante en este ejercicio, es el ángulo que forma la rampa, en este caso, que va a ser el mismo ángulo que forma la película de líquido con respecto al piso. Este ángulo podemos ver que está en este caso, entre 0 grados y 90 grados. 0 grados sería así, completamente horizontal, y 90 grados sería así, completamente vertical. En este caso está entre ambos. Obviamente el ángulo también afecta de alguna manera al fluido, puesto que mientras más grande sea la inclinación, mayor va a ser el flujo de líquido que se va a mover, porque la gravedad lo afecta con mayor medida. Este efecto, este ángulo, en lo único que perturba el fluido es en la fuerza de gravedad. Bueno, aquí ya tenemos el volumen de control definido. Habíamos dicho entonces que esta longitud, desde la entrada a la salida, el largo del volumen de control es L. El grosor de la película de fluido es este de aquí y es delta. O sea, lo que mide esa distancia lo vamos a llamar delta. La variable delta va a hacer referencia a esa distancia. Y por último, que el ancho de la película de fluido es este, W, ¿sí? Todos esos tres, L, delta y W, tienen unidades de distancia, metros, centímetros, y se medirían con
con una regla, con un metro, depende de qué proporciones tuviera el volumen de control. Y por último, el ángulo con el piso es θ, ¿sí? Cuando hagamos referencia a θ, tomen en cuenta que estamos haciendo referencia al ángulo con el piso, ¿sí? Hemos dicho que el ángulo está en este caso entre 0 y 90 grados. Si fuera 0, fuera horizontal, y por lo tanto el fluido no se vería afectado por la gravedad, y si fuera 90 sería completamente vertical, y sería el caso en el que el fluido se ve más afectado por la gravedad. En este caso ya les presento aquí el resultado de lo que vamos a obtener al final en el problema. Esto que ven aquí es el perfil de velocidad, y es uno de los aspectos más importantes, porque es una gráfica de cómo cambia la velocidad del fluido a medida que nos acercamos y nos alejamos a la superficie sólida. La velocidad en este caso, ya lo vamos a deducir después cuando hagamos el análisis matemático, la velocidad solamente cambia en este sentido. Tanto en este sentido como en este sentido, es decir, a lo largo del ancho, la velocidad del líquido no cambia. Eso ya van a ver por qué es así. En este caso no cambia porque estamos asumiendo que los efectos de fricción laterales, como explicamos antes, son muy pequeños. Y en este caso la velocidad no cambia porque es un estado estacionario. Eso también lo vamos a explicar después. De manera que la velocidad solamente cambia en este sentido. Y esto que ven aquí es una gráfica de precisamente qué velocidad tienen las partículas de fluido a medida que nos alejamos y nos acercamos a la superficie sólida. Recuerden que todas las partículas de líquido van hacia el mismo sitio, es decir, hacia allá, hacia donde apuntan estas flechas. Vean que todas van hacia el mismo sitio. Fíjense además que el perfil de velocidad, este perfil es parabólico, ¿no? Una función cuadrática. No es lineal, no cambia así, sino que fíjense que estas aquí, eso tiene una importancia fundamental, porque estas partículas de aquí hasta aquí, fíjense lo muchísimo que cambia la velocidad. Y a medida que nos acercamos al centro, fíjense que aquí hay la misma distancia, vean lo poquito que cambia la velocidad, ¿sí? De aquí hasta aquí, en esta distancia, vean lo poquitico que cambia la velocidad, y vean aquí lo mucho que cambia, o aquí también lo mucho que cambian estas dos. Es porque es un perfil parabólico, no es lineal. Mientras que el perfil de tau sí es un perfil lineal. Y recuerden que el tau, no lo hemos definido aquí, pero el tau es la fuerza, la transferencia de cantidad de movimiento por unidad de área. El perfil de tau en este caso es este que está aquí, ¿no? Aquí en la superficie es 0 y aquí es donde tiene su valor mayor. Coincide en muchos casos, casi siempre, que donde el tau es máximo, la velocidad es 0, y donde el tau es 0, la velocidad es máxima. El tau hace referencia a la fuerza, a la transferencia de cantidad de movimiento que se da por diferencia de velocidades. Y es proporcional a la viscosidad. Además de eso, depende de esas dos cosas, de la diferencia de velocidad y de la viscosidad. En este punto el tau es 0, por definición, porque el líquido está en contacto con el aire. Como la viscosidad del aire es 0, a pesar de que hay una diferencia de velocidades entre esta capa de líquido que está aquí arriba y el aire, el tau es 0. Y en este caso, bueno, la velocidad es 0 porque existe la condición de no deslizamiento que dice que las partículas de fluido que están pegadas de la superficie sólida se mueven a la misma velocidad de esa superficie sólida. Si esta placa de aquí abajo, esta rampa, se estuviera moviendo, entonces el líquido aquí en esta interfase se movería a esa misma velocidad. Como no se mueve, la velocidad de la placa es 0 y la velocidad del fluido en este punto también es 0. Esos dos aspectos que acabo de mencionar son las condiciones de borde. Es decir, tenemos dos. La velocidad es 0 en este punto y el tau es 0 en este punto de aquí. Lo último que tenemos que hacer antes de empezar a resolver el problema matemáticamente es colocar el sistema de coordenadas. Este sistema se utiliza principalmente por dos razones, tiene dos utilidades. La primera es especificar dónde está un punto en el espacio y la otra es especificar direcciones. Los sistemas de referencia tienen tres tipos, son los más comunes que se utilizan, que son en coordenadas esféricas, coordenadas cilíndricas y coordenadas rectangulares, que es el más común, el más sencillo. Para este problema nosotros vamos a utilizar el de coordenadas rectangulares, pero hay otros muy comunes que aparecen en el libro que utilizan coordenadas cilíndricas y esféricas. Lo que tenemos que tener en cuenta
para colocar el sistema de coordenadas son dos factores. El primer factor es hacia dónde van a apuntar las tres componentes, que sabemos que son en el espacio X, Y y Z. Y el segundo es dónde va a estar ubicado ese sistema de coordenadas. Cuando hago referencia a que dónde va a estar ubicado, se refiere a dónde está el origen, que es donde se intercepta X, Y y Z. En este caso, lo que vamos a hacer es que siempre en todos estos problemas, lo primero que ustedes tienen que verificar es en qué dirección se mueve el fluido. Luego que tenemos en qué dirección se mueve el fluido, que sabemos que es esta, así, esta diagonal aquí, paralela a la superficie de esta rampa, en esa dirección va a estar una de las componentes por conveniencia. Y la otra dirección que se debe colocar, muy importante, siempre es la dirección en la que me acerco y me alejo a la superficie sólida, que es la dirección en la que cambia la velocidad y que por lo tanto también es la dirección en la que se transfiere la cantidad de movimiento. Si lo vemos aquí, vemos la arista de este cuadro que está aquí. Entonces la dirección en la que se mueve el fluido es esta aquí, y la dirección en la que se transfiere la cantidad de movimiento, porque es la dirección en la que me acerco y me alejo a la superficie sólida, es esta de aquí. Entonces una de las componentes va a coincidir con esta, la otra va a coincidir con esta, y la otra va a coincidir con esta de aquí, por supuesto, porque es la que queda. Si ponemos que una de las componentes coincida con esta y la otra con esta, por supuesto, la tercera resultante va a coincidir con esta de aquí. Las componentes X, Y y Z tienen la ventaja de que ellas son fácilmente intercambiables, las tres son exactamente iguales. Esto no sucede con las coordenadas cilíndricas y no sucede con las coordenadas esféricas. Coordenadas cilíndricas, por ejemplo, que son las más comunes que utilizamos, no es lo mismo R que θ y que Z, que son las tres componentes, no se pueden intercambiar, pero en este caso sí, de tal manera que si elegimos que esta sea Y y esta sea Z, o que esta sea Z, esta sea Y y esta sea X, o cualquier posible variación entre esas tres, es exactamente lo mismo. Yo voy a seleccionar de manera arbitraria que esta de aquí sea Z, esta de aquí sea X y esta de aquí sea Y. Aquí ya hemos seleccionado el sistema de referencia de tal manera que tenemos las tres componentes haciendo referencia y hemos decidido colocar el sistema de referencia en cuanto a su ubicación. Fíjense que la ubicación sería esta, en la entrada del fluido, en una esquina y en la parte superior, de tal manera que Z apunta hacia allá y X apunta hacia acá. Cuando hacía referencia anteriormente a eso de colocar el sistema de referencias de tal manera de que una de las componentes coincidiera con la dirección del fluido, fue por lo siguiente. Si nosotros colocáramos el sistema así, por ejemplo, fíjense, el líquido no se mueve ni en esta dirección ni en esta dirección, sino, es decir, ni en Z ni en X, sino entre Z y X. De tal manera que siempre que quisiéramos hacer referencia a la velocidad del fluido o a la cantidad de movimiento del fluido, que es en esta dirección, porque el líquido se mueve en esta dirección, su velocidad es en esta dirección, no sería ni en Z ni en X, entonces tendríamos siempre que descomponerla en esas dos. Se complicaría mucho más el problema. Por otro lado, si quisiéramos hacer referencia a la transferencia de cantidad de movimiento, hubiéramos colocado este eje así, la cantidad de movimiento se transfiere siempre, independientemente de cómo coloquemos el sistema de referencia, así, de la parte que está más alejada de la superficie sólida a la que está pegada a ella, de donde va más rápido hasta donde va más lento el fluido. Pero en este caso, esa dirección no es X ni es Y, sino que está, fíjense, en este sentido, cambia Y y cambia X. Por lo tanto, para hacer referencia a ella, tendríamos que descomponerla en la dirección X y en la dirección Y, y se complicaría mucho más. A eso es a lo que uno hace referencia cuando dice que tiene que tener el problema simetría, es decir, que el sistema se adapte al fluido, el sistema de referencia, y de esa manera que se simplifique lo más posible matemáticamente. Nuevamente, ¿cuáles son los dos criterios que hay que tomar en cuenta? En qué dirección se mueve el fluido y en qué dirección me alejo y me acerco de las superficies sólidas. Generalmente en estos problemas, cuando se resuelven por completo, solamente
la dirección en la que cambia la velocidad es una. Es decir, la dirección en la que me alejo o me acerco a la superficie sólida es una. Si por ejemplo aquí hubiera una superficie sólida y aquí también, y esto fuera ancho, imagínense por ejemplo el conducto de un aire acondicionado, entonces habría una diferencia de velocidades en este sentido, que era lo que les había mencionado al inicio del video, que es lo que no sucede porque la película es muy finita. Pero si no fuera ese el caso, entonces también habría diferencias de velocidades en este sentido, y por lo tanto también habría transferencia de cantidad de movimiento en este sentido. Como la película es muy finita, estamos obviando eso. No es necesario tomarlo en cuenta porque este efecto lateral es despreciable. Por lo tanto, solamente hay velocidad en la dirección Z. Nada se mueve hacia acá. Ninguna partícula de fluido se está moviendo así, ni así. Por lo tanto, no hay velocidades en la dirección Y. Y tampoco ninguna partícula se mueve o hacia abajo o hacia arriba. O sea, o hacia la placa o saltando fuera de la placa. Por lo tanto, tampoco hay velocidades en X. Eso es lo que sucede con respecto a las direcciones del sistema de coordenadas. Ahora, ¿qué es lo que sucede cuando cambiamos la posición del sistema de coordenadas? El fluido en este problema está entrando por aquí, por esta superficie de aquí, independientemente de dónde coloquemos el sistema de coordenadas. Y está saliendo por aquí, por supuesto. Pero según este sistema de coordenadas, el líquido está entrando en este punto de aquí, que fíjense, independientemente de los valores que tenga Y, es decir, a lo largo de todo esto, o independientemente de los valores que tenga X, el líquido está entrando en el punto o por el plano ubicado en Z igual 0, que es esto de aquí. Todo este plano es Z igual 0 según el sistema de referencias que hemos colocado y dónde lo hemos colocado. Y está saliendo por aquí. Esta superficie aquí será en Z igual esta distancia. Esta distancia es L, entonces el líquido entra por Z igual 0 y sale por Z igual L, que es esta de aquí. El líquido además va con respecto a Y desde Y igual 0 hasta Y igual esta distancia aquí, que es W. Y con respecto a X, el fluido va desde X igual 0 hasta X igual esta distancia aquí, que si lo recuerdan es delta minúscula, esta distancia. Desde X igual 0 hasta X igual delta. Fíjense, matemáticamente cuando yo obtenga ecuaciones y las plantee, integre y lo demás, yo podría darle valores de Z igual menos algo, por ejemplo, o Z igual un valor mayor que L, lo que sea que valga L, 2L, 3L. Pero esos valores no tendrían sentido porque estaría fuera del fluido, fuera del sistema de referencia, no tiene ningún sentido. Asimismo, podría darle valores de X igual 2 delta, sería un punto por aquí, más o menos, pero no tendría sentido porque me estoy saliendo del fluido. O X igual algún valor negativo, sería por aquí arriba, estaría en el aire, no tiene ningún sentido. Entonces todo el análisis que estamos haciendo va desde Z igual 0 hasta Z igual L, desde X igual 0 hasta X igual delta, y desde Y igual 0 hasta Y igual W. Cualquier punto fuera de ahí no tiene ningún sentido. Y vamos a buscar unas ecuaciones que gobiernen la velocidad del fluido, es decir, que nos digan a qué tan rápido se está moviendo el fluido a lo largo del espacio y cómo es el tau, que es fuerza por unidad de área. A partir de esas ecuaciones vamos a poder obtener términos tan importantes como la fuerza de fricción que ejerce el fluido sobre la pared, como el tiempo que tarda el fluido en llegar de aquí hasta aquí, que es el tiempo de residencia, como el caudal, que es el volumen por unidad de tiempo, el flujo volumétrico también se le conoce, o el gasto, esa es otra manera de llamarlo, y como el flujo másico, que son los kilos por unidad de tiempo, materia por unidad de tiempo. Además podemos obtener otro término importantísimo que es la velocidad promedio. ¿Qué es la velocidad promedio? Bueno, básicamente sabemos que las partículas de fluido no se mueven todas a la misma velocidad, sino que hay unas que van más lento y otras que van más rápido. Sin embargo, podríamos sacar un promedio, que no es tan sencillo de sacar, pero ya van a ver cómo se hace, de qué tan rápido se está moviendo en promedio el fluido. La velocidad promedio sería una velocidad representativa de qué tan rápido se está moviendo todo este líquido. Al igual que en una sección, si hay un grupo de estudiantes, unos sacan más notas, otros sacan menos notas, pero si se suman las notas de todos esos estudiantes y se divide entre la cantidad de estudiantes, se obtiene un promedio, y ese promedio es una medida de
que también va la sección. Sí, sabemos que realmente no es que es una sola nota para toda la sección, pero eso da una idea de que también va. Asimismo, en este caso sabemos que no todo el fluido se está moviendo a la misma velocidad, pero la velocidad promedio sería precisamente una velocidad que represente a todo el fluido. Vamos a ver ahora qué sucedería si modificásemos la posición del sistema de referencia. Si lo colocáramos aquí, por ejemplo, justamente en el centro con respecto a W, ya el fluido no iría de 0 a W, sino de menos W medio, W entre 2, que sería esta distancia, hasta más W medio. Si lo colocáramos aquí, sería más o menos aquí. Imagínense que está en el centro. El líquido ya no entraría en Z igual 0, sino en Z igual menos L entre 2. Y saldría por Z igual más L entre 2, o sea, la mitad de L. O lo que es lo mismo, 0,5 L. ¿Qué sucedería con las condiciones de borde? Que eso no lo hemos mencionado. Ya habíamos dicho inicialmente que en esta superficie de aquí arriba, todo esto que está aquí, toda esta superficie punteada que se ve, en ese plano el líquido está en contacto con el aire y por lo tanto a lo largo de toda esa superficie el tau vale 0. ¿Por qué? Bueno, porque la viscosidad del aire es muy baja y por lo tanto, a pesar de que existiera una diferencia de velocidades entre esta lámina de fluido y el aire, no existiría transferencia de cantidad de movimiento, porque la viscosidad del aire es muy baja. Por otro lado, en toda esta superficie de aquí, toda esa superficie que se ve ahí, donde el líquido está en contacto con la superficie sólida, la velocidad del fluido es igual a la velocidad del sólido, por la condición de no deslizamiento. En este caso, el sólido no se mueve, por lo tanto la velocidad del fluido en esa superficie es 0. Esos dos son los que se conocen como las condiciones de borde. Y con respecto al sistema de coordenadas, como quedaría es que en el punto X igual 0, el tau es 0, que es lo que acabamos de decir. Y en el punto X igual delta, la velocidad es 0. Así quedarían las dos condiciones de borde. Si por ejemplo, volviendo con la modificación del sistema de referencia, si yo lo modificara así con respecto a X ahora, modificara su posición, ya la interfase líquido-aire, es decir, donde el tau se hace 0, no estaría en X igual 0, sino aquí, que sería aproximadamente X igual menos delta medio, que sería esta distancia de aquí. Y la interfase líquido-sólido estaría aquí, que sería más delta medio, o lo que es lo mismo, más 0,5 delta. De esta manera termina la primera parte del problema. La segunda quedará para un segundo video, y en ella vamos a resolver todo lo que son los aspectos matemáticos del ejercicio y vamos a obtener los resultados y a discutirlos. Muchas gracias.